Bienvenido a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por suscribirte. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. Hay versículos que parecen una promesa, pero este es una llave que abre puertas invisibles, una llave que cambia la manera en que oramos, una llave que transforma nuestros deseos. Hoy quiero hablarte no solo de una promesa, sino de una condición gloriosa. Deleítate a sí mismo en Jehová. El Salmo 37 fue escrito por David en un momento donde veía la prosperidad de los impíos y la aparente injusticia del mundo. Él observaba cómo muchos que no temían a Dios prosperaban, mientras los justos enfrentaban pruebas. Y en medio de esa tensión, el Espíritu Santo inspira una verdad eterna. No te enfoques en lo que otros tienen. No te desesperes por lo que no ha llegado. Aprende a deleitarte en Jehová. Pero, ¿qué significa deleitarse? La palabra deleitar implica placer profundo, satisfacción completa, gozo intenso. No es una visita ocasional a la presencia de Dios. No es una oración apresurada antes de dormir. Es encontrar en Dios tu mayor alegría. Es decir, que cuando todo falte, Él sea suficiente. Que cuando nadie aplauda, su aprobación baste. Que cuando el mundo ofrezca oro, tú prefieras su presencia. Muchos quieren la segunda parte del versículo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero pocos quieren vivir la primera, porque el orden es intencional. Primero, el deleite, luego, la concesión. Dios no es un genio que cumple deseos, es un Padre que forma corazones, y aquí comienza el misterio glorioso. Cuando te deleitas en Dios, algo cambia dentro de ti. Tus deseos comienzan a alinearse con los suyos. Tu corazón empieza a desear lo que Él desea. Y entonces ocurre algo poderoso. Las peticiones de tu corazón dejan de ser caprichos humanos y se convierten en propósitos divinos. Pero para entender cómo sucede esta transformación, primero debemos descubrir por qué muchos creyentes viven frustrados aún con esta promesa en la Biblia. La respuesta puede incomodar, pero libera, porque quieren las peticiones, sin el deleite. Vivimos en una generación que sabe pedir, pero no siempre sabe disfrutar a Dios. Sabemos declarar, sabemos decretar, sabemos repetir promesas, pero no siempre sabemos permanecer en su presencia. David no dijo, pide mucho y Dios te dará. Dijo, deleítate a sí mismo en Jehová. El deleite cambia la prioridad. Ya no buscas primero el milagro, buscas al Dios del milagro. Ya no anhelas solo la bendición, anhelas al que bendice. Y aquí hay algo profundo. Cuando alguien se deleita en algo, invierte tiempo en eso. Si alguien ama la música, pasa horas escuchándola. Si alguien ama el deporte, no se cansa de practicarlo. Si alguien ama a una persona, busca su compañía. Entonces pregunto con reverencia, ¿disfrutamos realmente la presencia de Dios? ¿O solo lo buscamos cuando necesitamos algo? El problema no es que pidamos. Jesús mismo dijo, pedid y se os dará. Mateo 7:7. El problema es el orden del corazón. Salmos 37. No es una fórmula mágica, es una invitación a una relación. Porque cuando te deleitas en Jehová, tu carácter se transforma, tu mente se renueva, tus deseos se purifican. Y aquí ocurre el milagro más grande. Dios empieza a sembrar en tu corazón deseos nuevos, deseos que antes no tenías, sueños que no imaginabas, anhelos que nacen del cielo. Y entonces, cuando Él concede las peticiones de tu corazón, no es porque te complació en todo, sino porque primero transformó tu corazón. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo se aprende a deleitarse en Jehová en medio de pruebas, luchas y tiempos difíciles? Porque es fácil hablar de deleite cuando todo va bien, pero el verdadero deleite se prueba en el desierto. Porque cualquiera puede cantar cuando hay victoria, pero no todos pueden adorar cuando hay silencio. David escribió el Salmo 37 no desde un palacio cómodo, sino desde la experiencia de persecuciones, traiciones y guerras.
Él sabía lo que era huir, sabía lo que era esperar, sabía lo que era llorar. Y aún así dijo, deleítate a sí mismo en Jehová. Eso nos revela algo poderoso. El deleite no depende de las circunstancias, depende de la relación. Hay una diferencia entre felicidad y deleite. La felicidad depende de lo que pasa afuera. El deleite depende de lo que pasa adentro. Pablo y Silas cantaban en la cárcel. Job adoró después de perderlo todo. Habacuc declaró, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:18. ¿Cómo es posible eso? Porque cuando conoces a Dios profundamente, descubres que Él no cambia cuando tus circunstancias cambian. El deleite verdadero nace de conocer su carácter. Él sigue siendo bueno, aunque el proceso duela. Él sigue siendo fiel, aunque la respuesta tarde. Él sigue siendo Dios, aunque no entiendas el camino. Y aquí está la clave espiritual. Cuando decides deleitarte en Dios en medio de la prueba, tu fe madura. Ya no amas a Dios por lo que te da, sino por quién Él es. Y entonces sucede algo extraordinario. Tus oraciones dejan de ser desesperadas y se vuelven confiadas. Tus lágrimas ya no son de queja, sino de entrega, porque entiendes que si Él es tu deleite, entonces nada puede robarte el gozo. Pero hay un paso aún más profundo. No basta con decir, yo me deleito. El deleite se cultiva, se construye, se alimenta. Ahora, la pregunta es práctica y directa. ¿Cómo se cultiva un corazón que se deleita en Jehová? Primero, a través de la intimidad diaria. Nadie se deleita en alguien que no conoce. El deleite nace del encuentro. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Mira esa expresión. No solo leyó la palabra, la comió, la hizo parte de sí. Cuando comienzas a abrir la Biblia no como obligación, sino como cita diaria con Dios, algo empieza a cambiar. La palabra deja de ser información y se convierte en alimento. Segundo, a través de la adoración genuina. Adorar no es solo cantar, es reconocer quién es Él. Cuando exaltas su grandeza, tu problema se vuelve pequeño. Cuando contemplas su gloria, tu ansiedad pierde fuerza. Tercero, a través de la confianza activa. El versículo siguiente dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37:5. El deleite no está separado de la confianza. Deleitarse es descansar en su soberanía. Es decir, Señor, aunque no entiendo el proceso, confío en ti. Aunque la puerta no se abra hoy, sigo creyendo. Aunque el sueño tarde, sigo adorando. Y aquí ocurre algo profundo. Mientras tú te deleitas en Él trabaja en lo que tú no ves. Mientras tú adoras, Él ordena circunstancias. Mientras tú confías, Él alinea destinos. Pero aquí viene la parte más impactante de esta promesa. Cuando tu corazón se alinea con el de Dios, ya no solo recibes lo que pediste, recibes mucho más de lo que imaginaste, porque Dios no solo concede peticiones, Él supera expectativas. Cuando nos deleitamos en Jehová, nuestras peticiones comienzan a alinearse con su voluntad, y Él hace mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Pero, ¿cómo sucede esto en la práctica? Dios no es un genio que cumple deseos al azar. Él es un Padre que conoce profundamente tu corazón. Cuando tu corazón se deleita en Él, algo extraordinario ocurre. Él comienza a moldear tus deseos humanos, muchas veces impulsivos o limitados, se transforman en deseos celestiales. Tus sueños se afinan con su propósito. Tus anhelos se vuelven canales de bendición no solo para ti, sino para otros. Mira esto. No se trata solo de recibir lo que quieres. Se trata de que lo que quieres sea lo que Dios quiere para ti. Esto explica por qué algunos oran por cosas que nunca llegan. No porque Dios no quiera darlas, sino porque esas cosas no estaban alineadas con el propósito perfecto que Él tiene para tu vida. Cuando aprendes a deleitarte en Él, tus oraciones cambian. De Señor, dame esto, a Señor,
Hazme desear lo que tú deseas, y ahí ocurre la magia de la promesa, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuidado, esto requiere paciencia. No sucede de la noche a la mañana. A veces, Dios cultiva ese deleite en medio del desierto, en la espera, en la prueba, hasta que tu corazón realmente lo entiende. Cuando un corazón se deleita en Dios, la ansiedad se convierte en paz, la frustración se convierte en esperanza, los sueños humanos se convierten en propósitos divinos. Y aquí está la maravilla final. El deleite en Dios no solo cambia tu corazón, cambia tu realidad, porque cuando tus deseos se alinean con los de Dios, lo imposible deja de serlo. Lo inesperado se convierte en testimonio. Lo que parecía tarde llega a su tiempo perfecto. Imagina a David escribiendo este salmo: perseguido, amenazado, con todo en contra. Y aún así, encontraba alegría en Jehová. Su secreto no estaba en las circunstancias, sino en su deleite. Su secreto estaba en reconocer que Dios era suficiente, antes de recibir cualquier cosa. Así es contigo hoy. No busques primero lo que quieres de Dios. No midas tu fe por la velocidad con la que llegan tus respuestas. Busca primero deleitarte en Él. Hazlo tu hábito diario. Sumérgete en su palabra. Adóralo con todo tu corazón. Confía y entrégale tus deseos. Y entonces, con toda seguridad, verás cómo Él concede las peticiones de tu corazón, no porque te complazca en todo, sino porque ha transformado tu corazón para que coincida con el suyo. Cierra tus ojos un momento, respira profundo y dile al Señor: Señor, ayúdame a deleitarme en ti más que en cualquier otra cosa, para que mis deseos se alineen con tu perfecto propósito. Ese es el secreto de un corazón satisfecho, un corazón que ora y ve milagros, porque primero aprendió a deleitarse en Jehová.